Para comenzar con este video, quiero aclarar que este es un resumen donde trataré de simplificar lo mejor posible la segmentación broncopulmonar. Anatómicamente, tenemos dos pulmones, uno izquierdo y uno derecho, separados por el mediastino. Estos pulmones se encuentran en la cavidad torácica, la cual se limita de la siguiente manera. Comienza por arriba, a nivel del orificio torácico superior o base de cuello, delimitado por una línea que cruza sobre el borde superior del manubrio esternal, sigue por las clavículas hasta la unión acromioclavicular, cruza por el borde superior del trapecio y llega hasta la séptima cervical. Por debajo tenemos todo el reborde costal y el músculo diafragma. Cada pulmón tiene sus propias características. El pulmón derecho se divide en tres lóbulos. El lóbulo superior es predominantemente superior y anterior. El lóbulo inferior es predominantemente inferior y posterior. Y el lóbulo medio es anterior y medial. Estos lóbulos están separados por cisuras. En el caso del pulmón derecho tenemos dos. La cisura mayor, que comienza a nivel de la cuarta vértebra dorsal, dirigiéndose inicialmente hacia afuera y abajo hasta llegar a la sexta costilla en la cara lateral del tórax, es decir, la línea axilar media. Luego se dirige hacia adelante, finalizando en la cara inferior del pulmón. Esta cisura separa los lóbulos superior y medio del lóbulo inferior. Luego tenemos la cisura menor, que nace a nivel de la sexta costilla aproximadamente, digamos que en la línea axilar media, y se dirige en forma horizontal hacia adelante y hacia el esternón, terminando a nivel del tercer espacio intercostal, separando el lóbulo superior del lóbulo medio. El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, por la presencia del corazón. Tenemos al lóbulo superior, que es superior y anterior, y el lóbulo inferior, que es inferior y posterior. Ambos lóbulos solo están divididos por la cisura mayor, que realiza el mismo recorrido que en el pulmón derecho. Es decir, comienza a nivel de la cuarta vértebra dorsal, se dirige hacia afuera y hacia abajo, hasta la sexta costilla, en la cara lateral del tórax, línea axilar media, dirigiéndose hacia adelante, finalizando en la cara inferior del pulmón. A continuación, ubicaremos los pulmones y sus lóbulos, relacionándolos con reparos anatómicos del conducto torácico. En la cara anterior del tórax podemos observar al pulmón derecho en el hemitórax derecho, cuyo lóbulo superior involucra la primera, segunda y tercer costilla, junto con el tercer espacio intercostal, donde recordemos que cruza la cisura menor. El lóbulo medio va desde la cuarta costilla hasta el quinto espacio intercostal aproximadamente. Al lóbulo inferior lo vemos generalmente en la cara posterior del tórax, pero en la cara anterior podemos verlo en un pequeño sector entre el quinto espacio intercostal hasta más o menos el sexto espacio intercostal. Para el pulmón izquierdo, que lo encontramos en el hemitórax izquierdo, tenemos a su lóbulo superior que prácticamente ocupa toda la cara anterior del hemitórax, desde la primer costilla hasta el quinto espacio intercostal aproximadamente. Y al igual que del lado derecho, el lóbulo inferior se observa generalmente en la cara posterior, pero en la cara anterior podemos verlo en un pequeño sector entre el quinto espacio intercostal hasta más o menos el sexto espacio intercostal. Cara posterior del tórax. Desde la cara posterior del tórax, ambos pulmones se ven exactamente iguales. El lóbulo superior va desde la primera vértebra dorsal hasta la cuarta vértebra dorsal, justo en el punto donde comienza la cisura mayor, y se separa del lóbulo inferior siguiendo el recorrido de esta cisura. El lóbulo inferior abarcaría entonces desde la cuarta dorsal hasta aproximadamente la novena o décima vértebra dorsal.
A partir de aquí comienza lo complejo, la segmentación broncopulmonar propiamente dicha. Esta tiene una nomenclatura y cada lóbulo tiene sus divisiones de acuerdo a la salida de los bronquios. Recordar que el orden es importante para poder guiarse mejor. En el pulmón derecho, en el lóbulo superior, tenemos los segmentos apical, anterior y posterior. En el lóbulo medio tenemos los segmentos lateral y medial. Y en el lóbulo inferior tenemos los segmentos superior, medio-basal, anterobasal, laterobasal y posterobasal. A su vez, tenemos que relacionar estos segmentos con su bronquio. En el lóbulo superior, el segmento apical está relacionado con el primer bronquio, el segmento anterior con el segundo bronquio, posterior con el tercer bronquio. El lóbulo medio tiene su segmento lateral relacionado con el cuarto bronquio y el medial con el quinto bronquio. Y para el lóbulo inferior tenemos segmento superior, sexto bronquio, medial basal, séptimo bronquio, anterobasal, octavo bronquio, laterobasal, noveno bronquio y posterobasal, décimo bronquio. El pulmón izquierdo es algo más difícil. El lóbulo superior se divide en dos partes, las cuales tienen sus segmentos. Segmento de la división superior. Tiene un segmento ápico posterior y un segmento anterior. Luego tenemos la división inferior o lingular, que tiene su segmento lingular superior y lingular inferior. Luego está el lóbulo inferior, donde tenemos los segmentos superior, antero, medial basal, lateral basal y posterior basal. Por último, relacionamos los segmentos con sus bronquios. Lóbulo superior, división superior, segmento ápico posterior, está relacionado con el primero y el segundo bronquio. El segmento anterior está relacionado con el tercer bronquio. Luego tenemos la división inferior o lingular, en donde tenemos el segmento lingular superior relacionado con el cuarto bronquio, lingular inferior relacionado con el quinto bronquio. Y para el lóbulo inferior están los segmentos superior relacionado con el sexto bronquio, antero medio basal relacionado con el séptimo y octavo bronquio, lateral basal relacionado con el noveno bronquio y postero basal relacionado con el décimo bronquio. Para graficarle mejor, aquí podemos observar la ubicación de cada segmento del pulmón derecho por fuera en sus caras anterior, posterior, interna y externa, con cada uno de los números de los bronquios correspondientes. Les dejo las referencias a un lado. También el pulmón izquierdo, con sus segmentos en la cara anterior, posterior, interna y externa, de la misma manera. Les recomiendo que para aprender bien la segmentación y la división pulmonar, se armen sus dibujos y esquemas que sinceramente mejoran mucho su aprendizaje. Bueno, quizás se pregunten por qué es necesario saber todo esto. Voy a intentar despejar esa duda. Cuando exploramos el pulmón, este puede tener una lesión en un punto específico. Si sabemos la nomenclatura y lo complementamos con la topografía, podríamos indicar la posición exacta donde encontramos el hallazgo, y cualquier otro médico podría localizar el lugar de la lesión con ese dato. A modo de ejemplo, imagínense que percutimos la cara anterior del tórax, en el hemitórax derecho, y encontramos matidez en la región mamaria en su sector interno. Matidez la cual no se escucha en la cara posterior. Ya con esta información, sumado al conocimiento de ciertas patologías, podríamos deducir que nos encontramos ante una probable neumonía del lóbulo medio. Y si queremos ser más específicos, podríamos inferir que el segmento del lóbulo medio afectado es el segmento medial. Y todo esto solo con la percusión, sabiendo la anatomía y topografía. Está claro que siempre es necesario cumplir con todos los pasos de la anamnesis junto con la exploración física para poder llegar a un diagnóstico, pero el conocimiento básico siempre es una buena herramienta para agilizar nuestro trabajo. Muchas gracias por ver este video.